Saludos mis estimados estudiantes, continuando con los circuitos de transistor, llegamos a nuestro tercer modelo, que es el circuito de polarización por divisor de voltaje. ¿Qué es lo novedoso o lo que se ha agregado? Si ustedes observan el circuito, ahora tenemos una red de resistores R1 y R2 que son los que me van a ayudar a realizar el divisor de voltaje. El divisor de voltaje se va a generar en este punto. Podemos observar que se mantienen los resistores de colector y los resistores de emisor. Este tipo de circuitos son los más utilizados en los amplificadores de potencia o los amplificadores de audio. ¿Por qué razón? Gracias a esta red de resistores, el beta o la ganancia de este circuito no es afectado por la temperatura o por la interferencia de corrientes parásitas, sino que me ayuda a que la corriente de base sea más estable. Al lograr esa estabilidad se reduce la distorsión y por lo tanto el amplificador funciona de mejor manera. Esta era la base de todos los amplificadores antiguos antes que se integraran, ¿verdad?, en integrados de potencia o circuitos de potencia. Ahora bien, ¿cuál es el análisis matemático que vamos a utilizar? Este circuito lo podemos hacer aproximado o equivalente a esta nueva red. Tenemos siempre nuestra fuente de VCC, pero ahora R1 y R2 se hace un arreglo de tal forma que se pueda apreciar de que hay un divisor de voltaje acá en R2, y haciendo un equivalente al transistor se puede observar que la resistencia de emisor siempre se mantiene igual. Pero la clave o la solución clave para resolverlo es la red R1 con R2, que es lo que vamos a aplicar. Aquí vamos a recordar los teoremas de Thevenin, que es encontrar una resistencia Thevenin y un voltaje Thevenin, que son los con los que nos vamos a apoyar para resolver este tipo de ejercicio cuando es estabilizada por voltaje. Siempre vamos a recordar que la corriente de emisor se mantiene con beta más 1 o la corriente de base. Continuando con el planteamiento y aplicando el teorema de Thevenin, lo que vamos a hacer es un circuito equivalente que me ayude a resolver la red R1 y R2. Para eso me voy a apoyar con este nuevo circuito en cual he colocado la fuente R1 y R2, pero ahora he desconectado el transistor. Este circuito abierto o este potencial en el circuito abierto le vamos a llamar voltaje Thevenin. Ahora bien, aquí en esta parte inferior tengo el circuito equivalente del voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, que me va a ayudar a resolver o a encontrar la corriente de base, porque solamente el modelo o el equivalente del voltaje de Thevenin y resistencia Thevenin me va a dar la facilidad de encontrar la corriente de base. Ahora bien, regresando a este circuito, observamos que el voltaje Thevenin es la caída de potencial en R2, y para eso nos vamos a apoyar con el divisor de voltaje de la siguiente manera. El voltaje Thevenin, ¿a qué va a ser igual? Vamos a aplicar el divisor de voltaje y nos va a quedar VCC, factor de ¿quién? De R2 entre la suma de R1 más R2. En esta ecuación he aplicado el divisor de voltaje. Ahora bien, esa es la primera parte de la solución. Ahora me tengo que forzar, si nosotros nos recordamos a la aplicación del teorema de Thevenin, ahora debo de encontrar la resistencia Thevenin. Para encontrar la resistencia Thevenin debo de hacer cero todas las fuentes de voltaje, y para hacerla cero la fuente de voltaje debo de realizar un cortocircuito. Ahora bien, al hacer este cortocircuito, R1 y R2 quedan en paralelo, y lo que voy a tener acá es el equivalente de la resistencia muerta o resistencia Thevenin, vista desde el circuito abierto para acá. Por lo tanto, la resistencia Thevenin, ¿cómo queda? El paralelo de R1 con R2. De esta forma, al encontrar este valor en paralelo, se sustituye acá. Anteriormente había encontrado el voltaje Thevenin y se sustituye acá.
Con este planteamiento ya puedo resolver mi sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que necesito plantear? La ruta de la nueva corriente de base, apoyados con voltaje Thevenin y resistencia Thevenin. Como es una trayectoria cerrada, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Nos queda de la siguiente manera: menos voltaje Thevenin más la corriente de base por la resistencia Thevenin más el voltaje base emisor más, y aquí me voy a apoyar con el equivalente de la resistencia de emisor, más, voy a continuar aquí abajo, corriente de base, factor de beta más 1 por resistencia de emisor, y esto es igual a 0. Despejando la corriente de base me queda que voltaje Thevenin menos voltaje base emisor entre la resistencia Thevenin más beta más 1 por la resistencia de emisor. Y de esta forma, en el divisor de voltaje he encontrado la corriente de base. Ahora, ¿qué queda? La rama o la red de la resistencia de colector con la resistencia de emisor es simplemente las mismas ecuaciones que habíamos utilizado para el circuito estabilizado con emisor. Ahora vamos a ejecutar ya un cálculo matemático. Gracias.